Crimen y castigo, el libro que te hará dudar de la moral. ¿Matarías a alguien si supieras que nadie lo descubriría jamás? Esta pregunta te incomoda, lo sé. Pero imagina por un instante tener poder absoluto sobre la vida y la muerte. ¿Crees que tu moral seguiría intacta? Fyodor Dostoyevsky escribió un libro tan poderoso que aún hoy, después de más de 150 años, sigue haciendo que millones de personas cuestionen su ética más profunda. En este vídeo te contaré cómo Crimen y Castigo cambiará tu forma de ver la moralidad humana, llevándote hasta el límite de tu conciencia. Al final, entenderás por qué una simple historia sobre un asesinato puede hacerte replantear todo lo que crees saber sobre ti mismo. Vas a descubrir cómo este libro expone nuestras contradicciones internas. Como el protagonista, Raskolnikov, cree que ciertos hombres superiores tienen derecho a cometer crímenes por un bien mayor. Y cómo este pensamiento lleva a la destrucción total de su vida. Si alguna vez dudaste sobre lo correcto y lo incorrecto, este vídeo está hecho para ti. Raskolnikov es un joven estudiante que vive en San Petersburgo, Rusia, durante el siglo XIX. Es brillante pero muy pobre. Ha tenido que abandonar la universidad porque no puede pagar las clases. Vive en un cuarto pequeñísimo, sucio y con el techo bajo que parece un ataúd más que una habitación. Las paredes tienen un color amarillento por la humedad y apenas hay espacio para moverse. Su ropa está desgastada y llena de agujeros, y apenas tiene dinero para comer una vez al día. Cada mañana, Raskolnikov debe pasar frente a la casera a quien debe varios meses de alquiler. Siente vergüenza cuando la ve e intenta escabullirse silenciosamente por las escaleras para evitar encontrarse con ella. La pobreza lo ha llevado a empeñar sus pocos objetos valiosos, incluyendo el reloj que le regaló su padre antes de morir y algunos libros que amaba. En las calles de San Petersburgo, Raskolnikov observa la miseria a su alrededor. Ve niños hambrientos, borrachos tirados en las aceras, mujeres desesperadas. La ciudad es un lugar de contrastes brutales, con palacios lujosos no muy lejos de los peores barrios donde la gente sufre de hambre y enfermedades. Durante el verano, el calor es sofocante y el olor a pobreza llena las calles estrechas, haciendo la situación aún más insoportable. Pero lo que hace especial a Raskolnikov no es su pobreza, sino su mente extraordinaria. En la universidad, antes de tener que abandonarla, sus profesores reconocían su inteligencia excepcional. Podía entender conceptos complejos mejor que nadie y escribía ensayos brillantes. Incluso ahora, en su estado de miseria, su cerebro no deja de trabajar, analizando ideas, cuestionando todo. Y aquí es donde comienza el problema. Raskolnikov está obsesionado con una idea peligrosa que desarrolló mientras estudiaba. Cree que existen dos tipos de personas en el mundo. Por un lado, están las personas normales, ordinarias, que deben seguir las reglas establecidas, obedecer la ley y comportarse moralmente. Son como el ganado, piensa Raskolnikov, destinados simplemente a existir y reproducirse sin dejar huella en la historia. Por otro lado, están las personas extraordinarias, los grandes hombres como Napoleón, Julio César o Mahoma. Estos hombres excepcionales, según la teoría de Raskolnikov, tienen el derecho e incluso el deber de romper cualquier regla si es necesario para lograr sus grandes objetivos. Si Napoleón tuvo que ordenar la muerte de miles para alcanzar sus metas, estaba justificado porque era un hombre extraordinario destinado a cambiar el curso de la historia. Las leyes y reglas morales, piensa Raskolnikov, solo están hechas para controlar a las personas ordinarias, no para limitar a los grandes hombres. Raskolnikov quiere desesperadamente ser una de esas personas extraordinarias. Siente que su inteligencia lo coloca por encima de la mayoría. Quiere probarse a sí mismo que está por encima de las leyes normales y de la moral común. Necesita saber si es uno de esos grandes hombres o simplemente otro ser ordinario que debe conformarse y seguir las reglas como todos los demás. Esta teoría no surgió de la nada. Raskolnikov ha leído mucho sobre filosofía e historia. Ha pasado largas noches reflexionando solo en su pequeño cuarto.
El aislamiento y la pobreza han alimentado su orgullo herido y su resentimiento contra la sociedad. Se pregunta por qué alguien tan brillante como él debe sufrir en la pobreza mientras personas mediocres disfrutan de vidas cómodas. Por las noches, encerrado en su habitación, Raskolnikov habla consigo mismo, repitiendo su teoría una y otra vez. Practica argumentos como si estuviera debatiendo con un oponente invisible. Analiza cada posible objeción y la refuta. En su mente, su teoría es perfecta, irrefutable. Solo falta una cosa, la más importante, ponerla a prueba en el mundo real. Raskolnikov comenzó a visitar a una anciana prestamista llamada Aliona Ivanovna varios meses antes de decidir matarla. Ella es una mujer pequeña y delgada de unos 60 años, con ojos maliciosos y una nariz puntiaguda como el pico de un pájaro. Vive en un apartamento deprimente pero limpio, donde recibe a personas desesperadas que necesitan dinero. La prestamista cobra intereses altísimos, aprovechándose de la desesperación de sus clientes. Raskolnikov la visitó varias veces para empeñar objetos, observando cuidadosamente cada detalle de su apartamento. Notó que la anciana guardaba el dinero y las joyas en un baúl en su habitación. También observó que vivía con su hermana menor, Lizaveta, a quien maltrataba constantemente. Lizaveta es todo lo contrario de su hermana, una mujer alta y torpe, de unos 35 años, que parece una niña grande y asustada. Aunque Lizaveta es la única heredera de la anciana, vive como una sirviente, recibiendo constantes humillaciones y abusos. Raskolnikov la ha visto en el mercado, donde intercambia ropa usada por cosas que necesita. Su rostro siempre muestra una expresión de resignación y miedo. Raskolnikov odia profundamente a la anciana prestamista. La considera un parásito, un piojo que chupa la sangre de los desesperados. La ha escuchado ser cruel con otros clientes, rebajando el valor de sus posesiones y cobrando intereses imposibles. En su mente, ha construido una imagen de ella como un ser malvado que merece morir. Pero no es solo odio lo que motiva a Raskolnikov. También quiere su dinero. Imagina que la anciana debe tener miles de rublos escondidos en su apartamento, dinero que podría usar para continuar sus estudios, ayudar a su familia y comenzar una nueva vida. Este dinero, piensa, estaría mejor usado por el que escondido en el baúl de la avara prestamista. Más importante aún, matar a la anciana le permitiría poner a prueba su teoría. Es él un hombre extraordinario como Napoleón, con derecho a decidir quién merece vivir o morir. ¿O es simplemente un hombre ordinario, limitado por las mismas leyes morales que todos los demás? Para Raskolnikov, este asesinato no es solo un crimen, es un experimento filosófico con él mismo como sujeto. Los preparativos para el crimen ocupan la mente de Raskolnikov día y noche durante semanas. Planea cada detalle meticulosamente. Necesita saber cuándo Lizaveta estará fuera del apartamento. Necesita un arma. Necesita asegurarse de no dejar evidencia. Un día, mientras camina por el mercado, escucha por casualidad a Lizaveta hablando con unos vendedores. La hermana de la prestamista menciona que estará fuera del apartamento al día siguiente a las 7 de la tarde, dejando a la anciana sola. Raskolnikov siente un escalofrío. Es una señal del destino, piensa. Para conseguir un arma, Raskolnikov considera varias opciones, pero finalmente decide usar un hacha. El día del crimen planeado, intenta tomar prestada el hacha del portero de su edificio, pero el hombre no está. Desesperado, va a la cocina del edificio y cuando nadie lo ve, toma el hacha que la cocinera usa para cortar leña. Esconde el hacha bajo su abrigo, atándola con una cuerda para que no se vea. El metal frío contra su pecho le causa una sensación extraña, como si ya fuera un criminal. Sus manos tiemblan ligeramente y su corazón late con fuerza. Por un momento, duda. Pero entonces recuerda su teoría, recuerda la maldad de la anciana, y su determinación regresa. Antes de salir hacia el apartamento de la prestamista, Raskolnikov cose un lazo en el interior de su abrigo,
donde podrá esconder rápidamente lo que robe sin tener que usar bolsillos donde podrían registrarlo. También prepara una falsa prenda para empeñar, un pequeño objeto envuelto cuidadosamente para que parezca algo valioso. En su camino hacia el apartamento de la anciana, Raskolnikov observa la hora exacta en un reloj público. Quiere tener una coartada, poder decir dónde estaba a cada momento si alguien pregunta después. Aunque su mente está decidida, su cuerpo parece resistirse. Siente náuseas, está pálido y sudoroso. Pero continúa caminando, un paso tras otro, hacia el momento que cambiará su vida para siempre. El edificio donde vive la anciana prestamista está en un barrio decadente pero no completamente pobre. Raskolnikov sube lentamente las oscuras escaleras, intentando no hacer ruido. Cada paso hace crujir la madera vieja, y él se detiene, escuchando atentamente por si alguien lo descubre. Su corazón late tan fuerte que teme que alguien pueda oírlo. Cuando llega al cuarto piso, se detiene frente a la puerta de la prestamista. Toma un respiro profundo, intentando calmar sus nervios. Sus manos tiemblan tanto que apenas puede levantar el puño para llamar. Golpea suavemente, como lo haría un cliente normal. Escucha movimiento dentro del apartamento, pasos lentos acercándose a la puerta. Hay una pausa mientras la anciana mira por la mirilla, y luego pregunta con voz desconfiada quién está allí. Raskolnikov responde con voz tranquila que es un cliente, mencionando su nombre y diciendo que trae algo para empeñar. Hay un largo silencio, y por un momento Raskolnikov teme que la anciana haya sospechado algo. Pero finalmente escucha el sonido de llaves y cerrojos abriéndose. La puerta se abre apenas unos centímetros, lo suficiente para que la anciana lo mire con sus ojos pequeños y desconfiados. Raskolnikov entra al apartamento, notando el olor a humedad y a encierro. El lugar está limpio pero sombrío, con muebles antiguos y pesados. La anciana lo lleva a su habitación, donde tiene una mesa que usa para examinar los objetos que le traen para empeñar. Con manos temblorosas, Raskolnikov saca el pequeño paquete que ha preparado, un viejo reloj de plata envuelto en papel. La anciana comienza a desenvolverlo lentamente, dándole la espalda. Es el momento que Raskolnikov ha planeado. Con un movimiento rápido, saca el hacha de debajo de su abrigo. Por un instante terrible, duda. Ve la nuca arrugada de la anciana, el pelo gris recogido en un moño, y siente un impulso de huir. Pero entonces recuerda todas las razones por las que está allí, su teoría, la maldad de esta mujer, el dinero que necesita. Levanta el hacha en el aire y la baja con todas sus fuerzas sobre la cabeza de la anciana. El sonido es horrible, como un huevo rompiéndose, pero más fuerte, más húmedo. La anciana cae al suelo sin un grito, apenas un gemido suave. La sangre comienza a extenderse por el suelo de madera. Raskolnikov está paralizado por un momento, mirando lo que ha hecho. Sus manos tiemblan incontrolablemente. La realidad del asesinato es muy diferente de lo que había imaginado. No hay nada filosófico ni grandioso en este momento. Solo hay horror, sangre y el cuerpo de una anciana en el suelo. Se da cuenta de que debe actuar rápidamente. Busca las llaves en el bolsillo de la anciana y abre el baúl donde guarda sus riquezas. Dentro encuentra joyas, relojes, pendientes, anillos, todo envuelto cuidadosamente en papel de periódico. También encuentra dinero, pero menos de lo que esperaba. En su prisa y nerviosismo, toma solo algunas cosas, metiéndolas en el lazo especial que cosió en su abrigo. Mientras está ocupado robando, escucha un ruido que le hiela la sangre. Pasos en las escaleras. Alguien viene. Raskolnikov se queda completamente inmóvil, escuchando. Los pasos se detienen frente a la puerta del apartamento. Hay un golpe suave. Raskolnikov no responde, esperando que quien sea piense que no hay nadie en casa y se vaya. Pero los golpes continúan, ahora más fuertes. Y entonces escucha una voz, la voz de Elizabeta, la hermana de la prestamista. Está llamando a su hermana,
preguntando por qué la puerta está cerrada por dentro. El pánico invade a Raskolnikov. Se suponía que Elizaveta no estaría en casa a esta hora. Ese era el plan. Pero algo ha cambiado, y ahora está aquí, a punto de descubrirlo. Toma el hacha nuevamente y se esconde detrás de la puerta, esperando. Después de varios minutos de llamar, Elizaveta usa su llave para abrir la puerta. Entra lentamente, mirando alrededor confundida. No ve a Raskolnikov, escondido detrás de la puerta, pero ve las piernas de su hermana extendiéndose desde la habitación. Da unos pasos hacia el cuerpo, un grito formándose en su garganta. Es entonces cuando Raskolnikov ataca. Sin pensarlo, movido por el puro instinto de supervivencia, golpea a Elizaveta en la cabeza con el lado afilado del hacha. Ella cae inmediatamente, sin hacer apenas ruido, su sangre mezclándose con la de su hermana en el suelo. Raskolnikov está ahora en shock completo. Nunca planeó matar a Elizaveta. Ella era inocente, una víctima de su hermana tanto como cualquiera. Pero ahora está muerta por su mano, y no hay forma de deshacer lo que ha hecho. Con manos temblorosas y la mente nublada por el horror, Raskolnikov lava el hacha en el fregadero de la cocina. El agua se vuelve rosa con la sangre. Se lava las manos también, asegurándose de que no quede ninguna mancha visible. Pero siente como si la sangre estuviera en todas partes, invisible pero presente, imposible de limpiar completamente. Antes de irse, Raskolnikov comprueba que no ha dejado ninguna evidencia obvia. Se mira en un pequeño espejo que lleva consigo, asegurándose de que no hay sangre en su cara o su ropa. Parece normal, pero sus ojos tienen una expresión extraña, salvaje, que no reconoce. Finalmente, sale del apartamento, cerrando la puerta detrás de él. Baja las escaleras lentamente, intentando no parecer sospechoso. En el segundo piso, escucha voces. Dos hombres están subiendo, hablando en voz alta. Raskolnikov se congela. Si lo ven saliendo del apartamento de la prestamista, podrían recordarlo después. Decide esperar a que pasen, escondiéndose en un rincón oscuro. Los hombres pasan sin verlo, continuando su conversación. Cuando sus voces se desvanecen, Raskolnikov continúa su descenso. Pero entonces escucha que los hombres se detienen frente a la puerta de la prestamista. Están llamando, esperando ser atendidos. Pronto descubrirán los cuerpos. Raskolnikov sale corriendo del edificio, mezclándose con la gente en la calle. Nadie parece notar nada extraño en él, a pesar de su palidez y su comportamiento errático. Camina rápidamente, sin dirección clara, simplemente tratando de alejarse del lugar del crimen. Después de caminar un rato, Raskolnikov recuerda que aún lleva el hacha. Necesita deshacerse de ella. Regresa a su edificio, entra silenciosamente y devuelve el hacha a la cocina, colocándola exactamente donde la encontró. La cocinera está ocupada y no lo ve. Finalmente llega a su pequeña habitación y se derrumba en la cama. El esfuerzo físico y la tensión mental lo han agotado completamente. Antes de caer en un sueño inquieto, Raskolnikov toma el botín de su crimen y lo esconde bajo una piedra suelta en el suelo, sin siquiera revisarlo adecuadamente. Ya no le importa el dinero. Lo único que puede pensar es en las dos mujeres muertas por su mano, especialmente en Elizaveta, cuyo único crimen fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Lo que sigue es sorprendente. Raskolnikov esperaba sentirse liberado después del crimen. Pensaba que matar a la anciana probaría que él era especial, uno de esos hombres extraordinarios que están por encima de la ley moral. Pero en lugar de eso, comienza a sentirse terriblemente mal. La mañana después del asesinato, Raskolnikov es despertado por su casera, quien golpea fuertemente su puerta. Un oficial de policía quiere verlo. El corazón de Raskolnikov casi se detiene. ¿Ya lo han descubierto? ¿Cómo es posible? Sigue al oficial con piernas temblorosas, convencido de que será arrestado.
Pero resulta que la policía solo quiere hablar con él sobre una deuda que no ha pagado. El alivio es tan intenso que Raskolnikov casi se desmaya en la estación de policía. Pero entonces escucha a los oficiales hablando sobre el asesinato de la prestamista y su hermana. El crimen ha sido descubierto y la investigación ha comenzado. Mientras está en la estación, Raskolnikov se siente mareado y cae al suelo. Los oficiales piensan que está enfermo o hambriento y lo ayudan a salir. En este momento, Raskolnikov entiende que su mayor enemigo no es la policía sino su propia mente y cuerpo, que parecen rebelarse contra lo que ha hecho. Al día siguiente, Raskolnikov desarrolla una fiebre alta. Durante varios días, permanece en cama, delirando, entrando y saliendo de la consciencia. Su amigo Razumijin lo visita, preocupado por su salud. Le trae comida y medicina, y cuida de él, aunque Raskolnikov apenas puede reconocerlo. Durante estos días de fiebre, Raskolnikov tiene pesadillas horribles. Sueña con la anciana prestamista riendo mientras él intenta matarla una y otra vez. Sueña con Lizaveta mirándolo con ojos tristes, sin entender por qué la mató. Se despierta gritando, empapado en sudor frío, para encontrar a Razumijin a su lado, intentando calmarlo. Cuando la fiebre finalmente baja, Raskolnikov se encuentra en un estado mental extraño. A veces olvida completamente lo que ha hecho, como si su mente intentara protegerlo bloqueando el recuerdo. Otras veces, el recuerdo vuelve con una claridad terrible y siente que podría volverse loco. Razumijin sigue cuidando de él, trayendo al doctor Zosimov para que lo examine. El doctor diagnostica una enfermedad nerviosa causada por estrés y malnutrición, sin sospechar la verdadera causa del estado de Raskolnikov. Mientras se recupera físicamente, el comportamiento de Raskolnikov se vuelve cada vez más errático. Un día está alegre y hablador, al siguiente deprimido y hostil. Insulta a Razumijin sin razón, y luego le pide perdón con lágrimas en los ojos. Su amigo atribuye estos cambios de humor a la enfermedad, sin entender que Raskolnikov está luchando con una culpa aplastante. Lo peor es que Raskolnikov no puede dormir. Cada vez que cierra los ojos, ve los rostros de las mujeres que mató. Escucha sus voces. Siente el peso del hacha en sus manos. Para escapar de estos pensamientos, comienza a caminar por las calles de San Petersburgo durante horas, sin rumbo, como un fantasma. Durante estos paseos, Raskolnikov se comporta de manera extraña. A veces habla solo, gesticulando animadamente como si discutiera con alguien invisible. Otras veces se queda inmóvil en medio de la acera, mirando al vacío, obligando a los transeúntes a rodearlo. La gente lo mira con curiosidad o miedo, pero él apenas lo nota. Un día, impulsado por una compulsión que no entiende, Raskolnikov regresa al lugar del crimen. Se para frente al edificio de la prestamista, mirando hacia las ventanas de su apartamento. Ve obreros trabajando dentro, repintando las paredes manchadas de sangre. La escena lo fascina y lo horroriza al mismo tiempo. No puede resistir la tentación de entrar. Sube las escaleras hasta el apartamento y encuentra la puerta abierta. Los trabajadores están sorprendidos de verlo, pero Raskolnikov finge ser un cliente que quiere alquilar un apartamento. Pide ver el lugar donde ocurrieron los asesinatos, comportándose de manera tan sospechosa que los trabajadores comienzan a mirarlo con desconfianza. Uno de ellos le pregunta directamente, ¿por qué está tan interesado en el asesinato? Raskolnikov, pálido y temblando, apenas puede responder. Sale corriendo del edificio, convencido de que se ha delatado y que pronto vendrán a arrestarlo. Estos primeros días después del crimen son un tormento constante para Raskolnikov. Su mente, que antes era su mayor orgullo, ahora es su peor enemigo. A veces piensa que lo que hizo estuvo bien. Se dice a sí mismo que la anciana era malvada, que el mundo está mejor sin ella, que simplemente hizo lo que hacen los hombres extraordinarios. Otras veces siente un arrepentimiento terrible, especialmente por Lizaveta, quien no le había hecho ningún daño. Se da cuenta de que,
Lejos de ser un acto filosófico grandioso, su crimen fue algo vil y sórdido. Quiere confesar, liberarse de este peso insoportable. Pero al mismo tiempo, tiene miedo del castigo, de perder su libertad, de que su vida termine antes de haber logrado nada. Esta batalla interna hace que Raskolnikov se comporte de manera cada vez más extraña. Un día, visita a su amigo Razumijin, y sin ninguna razón aparente, comienza a hablar sobre técnicas para cometer un asesinato perfecto. Razumijin está perplejo por esta conversación macabra. No sabe que Raskolnikov está probando indirectamente sus reacciones, buscando alguna señal de que sospecha de él. En otro momento, Raskolnikov lee en un periódico sobre los asesinatos y comienza a reír histéricamente en un café público, atrayendo miradas sorprendidas. No puede controlarse. La idea de que está leyendo sobre su propio crimen como si fuera un espectador normal le parece absurdamente divertida y horrible al mismo tiempo. La peor parte es que Raskolnikov no puede compartir su secreto con nadie. Está completamente solo con su culpa. Cada interacción normal se vuelve una actuación agotadora. Debe pretender ser una persona normal con preocupaciones normales, cuando en realidad su mente está consumida por el horror de lo que ha hecho. A veces, Raskolnikov considera el suicidio. Ve el río Neva durante sus caminatas nocturnas y piensa en lanzarse a sus aguas frías. Pero algo lo detiene. Quizás un destello de esperanza de que algún día pueda superar esto. O quizás simplemente no tiene la energía para dar el paso final. Lo que está claro es que el experimento filosófico de Raskolnikov ha fallado completamente. Lejos de probar que es un hombre extraordinario por encima de la ley moral, el crimen lo ha reducido a un despojo humano, enfermo, paranoico y atormentado. Su castigo ha comenzado mucho antes de cualquier sentencia legal. Mientras Raskolnikov lucha con su tormento interno, un brillante detective llamado Porfiri Petrovich está investigando el caso. Porfiri no es el típico detective que vemos en las historias policíacas. No es alto ni intimidante, sino un hombre rechoncho de mediana edad con una cara redonda y amable. Pero detrás de esa apariencia inofensiva se esconde una de las mentes más agudas de San Petersburgo. Lo que hace a Porfiri tan peligroso como investigador no es su habilidad para encontrar pistas físicas, sino su profundo entendimiento de la psicología humana. No busca tanto evidencia material como reacciones reveladoras de los sospechosos. Su método es dejar que el criminal se delate a sí mismo a través de sus propias palabras y comportamiento. El primer encuentro entre Raskolnikov y Porfiri ocurre cuando Razumijin lleva a su amigo a conocer al detective, quien resulta ser su pariente lejano. La visita parece casual, pero Raskolnikov pronto se da cuenta de que ha caído en una trampa. Porfiri comienza a hablar sobre el caso del asesinato, observando cuidadosamente las reacciones de Raskolnikov. Lo que hace esta escena tan intensa es que Porfiri menciona un artículo que Raskolnikov escribió meses antes para una revista. En este artículo, Raskolnikov expuso precisamente su teoría sobre los hombres extraordinarios que están por encima de la ley moral. El detective ha conectado las ideas del artículo con el perfil psicológico del asesino que busca. Durante esta conversación, Porfiri juega con Raskolnikov como un gato con un ratón. Hace preguntas aparentemente inocentes, luego cambia abruptamente de tema, observando cómo el joven lucha por mantener la compostura. Le dice a Raskolnikov que parece pálido, pregunta por su salud, comenta sobre su artículo, todo mientras mantiene una sonrisa amable que nunca llega a sus ojos analíticos. Raskolnikov sale de este primer encuentro convencido de que Porfiri sospecha de él. Su paranoia aumenta. Comienza a analizar cada palabra, cada gesto del detective, buscando señales de que está a punto de ser arrestado. Se prepara para defenderse, ensayando explicaciones y coartadas en su mente febril. El segundo encuentro entre los dos es aún más intenso. Porfiri invita a Raskolnikov a su oficina para una entrevista formal. Esta vez, el detective es más directo. Comienza a hablar sobre psicología criminal,
sobre cómo los asesinos a menudo se sienten compelidos a regresar a la escena del crimen o a confesar debido a la presión psicológica. Mientras habla, Porfiry observa cómo Raskolnikov se pone cada vez más pálido y nervioso. El detective continúa su juego psicológico, alternando entre momentos de aparente simpatía y ataques verbales sorpresivos. En un momento dado, menciona casualmente que tiene un testigo que vio a Raskolnikov en el apartamento de la prestamista el día del asesinato. Esta afirmación golpea a Raskolnikov como un rayo. No puede ser cierto, piensa, nadie lo vio. Pero la duda lo carcome. ¿Y si alguien realmente lo vio? Si hay un testigo que puede identificarlo. La tensión llega a su punto máximo cuando alguien llama a la puerta de la oficina de Porfiry. El detective sonríe de manera extraña y dice: «Ah, aquí está mi sorpresa». Raskolnikov está convencido de que es el testigo y que su arresto es inminente. En un arranque de pánico y rabia, explota, gritando acusaciones a Porfiry, exigiendo que muestre sus pruebas o lo deje en paz. Pero resulta que la persona en la puerta no tiene nada que ver con Raskolnikov. Es otro caso completamente diferente. El alivio momentáneo es tan intenso que Raskolnikov casi se desmaya. Pero al salir de la oficina, está más convencido que nunca de que Porfiry está jugando con él, estirando la investigación deliberadamente para hacerlo sufrir hasta que confiese por sí mismo. El tercer y último encuentro entre Raskolnikov y Porfiry ocurre cuando el detective visita inesperadamente al joven en su habitación. Esta vez, Porfiry abandona los juegos y habla con completa honestidad. Le dice a Raskolnikov que sabe que él es el asesino y le aconseja confesar voluntariamente. Si lo hace, le asegura, el tribunal será más indulgente. Lo sorprendente es que Porfiry admite que no tiene pruebas legales contra Raskolnikov, solo su convicción psicológica. Le da un plazo de 48 horas para decidir si confesará voluntariamente. Este gesto muestra una extraña mezcla de respeto por la inteligencia de Raskolnikov y compasión por su sufrimiento. Durante toda la investigación, Porfiry demuestra ser un contrincante formidable para Raskolnikov. Lo que hace esta batalla tan fascinante es que ambos hombres son brillantes, y ambos lo saben. Es un duelo de intelectos excepcionales. Pero mientras Raskolnikov se desmorona bajo el peso de su culpa, Porfiry mantiene siempre el control, observando el colapso psicológico del joven con una mezcla de interés profesional y genuina lástima. La investigación de Porfiry muestra que, a veces, el peor enemigo de un criminal no es la policía o las pruebas físicas, sino su propia mente. El detective simplemente crea las condiciones para que la culpa de Raskolnikov haga su trabajo, llevándolo lentamente hacia la confesión inevitable. En medio de su tormento psicológico y la investigación de Porfiry, Raskolnikov enfrenta otra complicación. Su madre Pulcheria Alexandrovna y su hermana Dunia llegan a San Petersburgo desde su pueblo natal, sin saber nada sobre el crimen o el estado mental de Raskolnikov. La llegada de su familia es particularmente dolorosa para Raskolnikov porque están llenas de orgullo y esperanzas hacia él. Su madre, una mujer mayor pero todavía hermosa, con el pelo comenzando a volverse gris, mira a su hijo con adoración absoluta. Para ella, Raskolnikov siempre ha sido extraordinariamente brillante, destinado a grandes cosas. No puede ver, o se niega a ver, los signos de perturbación en sus ojos. Dunia, la hermana de Raskolnikov, es una joven hermosa e inteligente que ha sacrificado mucho por su hermano. Trabajó como institutriz en una casa donde el señor Svidrigailov intentó seducirla. Cuando ella lo rechazó, fue despedida con falsas acusaciones de comportamiento impropio. Ahora está comprometida con Luzin, un hombre adinerado pero desagradable, principalmente para asegurar el futuro financiero de su hermano. Cuando Raskolnikov se entera del compromiso de Dunia, se enfurece. Ve a Luzin como un hombre mezquino y egoísta que está aprovechándose de la desesperación de su familia. Durante una cena donde conoce a Luzin, Raskolnikov no puede contener su desprecio y lo insulta abiertamente, causando una escena terrible. Este episodio revela la contradicción en el corazón de Raskolnikov.
Por un lado, ha cometido un crimen horrible basado en la teoría de que algunas personas tienen derecho a pasar por encima de otras. Pero, por otro lado, no puede soportar ver a su hermana sacrificarse por él, casándose con un hombre al que no ama. Su teoría entra en conflicto directo con su amor por su familia. La presencia de su madre y hermana hace que el secreto de Raskolnikov sea aún más pesado. Cada momento con ellas es una tortura. Tiene que pretender que todo está bien, cuando su mundo interior se está desmoronando. Ve el amor y la preocupación en sus ojos y sabe que, si descubrieran lo que ha hecho, las destruiría. Hay un momento particularmente doloroso cuando su madre, preocupada por su salud, lo abraza y él no puede soportar su toque. Se aparta bruscamente, dejándola herida y confundida. No puede explicarle que se siente indigno de su amor, que sus manos manchadas de sangre no merecen el contacto con su pureza. El comportamiento errático de Raskolnikov causa una gran preocupación en su familia. A veces es cariñoso, otras veces frío y distante. Un momento está tranquilo, al siguiente estalla en ira por algo trivial. Su madre atribuye estos cambios de humor a la enfermedad y la pobreza, sin sospechar nunca la verdadera causa. A medida que avanza la novela, la relación entre Raskolnikov y su familia se vuelve cada vez más tensa. Dunia, más perspicaz que su madre, comienza a sospechar que algo terriblemente grave le está pasando a su hermano, algo más allá de la enfermedad física. Pero ni siquiera ella puede imaginar la verdad. La situación alcanza un punto crítico cuando Svidrigailov, el antiguo empleador que intentó seducir a Dunia, aparece en San Petersburgo. Este hombre siniestro ha seguido a Dunia desde el pueblo, obsesionado con ella. Su llegada añade otra capa de complicación a la ya tensa situación familiar. A pesar del caos en su vida, Raskolnikov siente un amor profundo por su madre y hermana. De hecho, una de sus justificaciones para el crimen fue conseguir dinero para ayudarlas. La ironía cruel es que su crimen, lejos de ayudar a su familia, ha creado una barrera insuperable entre él y ellas. Incluso si nunca descubren que es un asesino, el secreto lo ha cambiado de manera fundamental, haciendo imposible la antigua intimidad familiar. La llegada de su familia actúa como un espejo moral para Raskolnikov. En los ojos amorosos de su madre, ve reflejada la persona que solía ser y que ya no es. En la fuerza y dignidad de su hermana, ve las cualidades que él ha perdido al sucumbir a su teoría destructiva. Su familia, sin saberlo, le muestra constantemente la magnitud de su caída moral. En medio de este torbellino de culpa, investigación y tensiones familiares, Raskolnikov conoce a una persona que cambiará su vida para siempre. Sonia Marmeladova es una joven de unos 18 años que ha tenido que convertirse en prostituta para mantener a su familia hambrienta. Raskolnikov conoce a Sonia a través de su padre, Semyon Marmeladov, un alcohólico que Raskolnikov encuentra por casualidad en una taberna al comienzo de la historia. Marmeladov le cuenta la triste historia de su familia, cómo su alcoholismo los ha llevado a la miseria extrema, y cómo su hija Sonia se ha visto obligada a prostituirse para alimentar a sus hermanastros pequeños y a su madrastra tísica, Katerina Ivanovna. Cuando Marmeladov muere atropellado por un carruaje, Raskolnikov, impulsado por una compasión que él mismo no entiende, lleva su último dinero a la familia del difunto. Es allí donde ve a Sonia por primera vez. Está vestida pobremente, con ropa que indica su profesión, pero hay algo en ella que lo impacta profundamente. Sonia no es hermosa en el sentido convencional. Es delgada hasta la fragilidad, con una palidez enfermiza resultado de años de pobreza. Pero sus ojos tienen una luz especial, una bondad y pureza que han sobrevivido a pesar de todo lo que ha tenido que hacer para sobrevivir. Lo que más impresiona a Raskolnikov es la ausencia total de amargura en Sonia. A pesar de la terrible injusticia de su vida, mantiene una fe profunda y una capacidad de amor sorprendente. Lleva consigo un pequeño Nuevo Testamento, que lee regularmente, encontrando consuelo en sus páginas cuando todo lo demás en su vida es miseria. Raskolnikov se siente irresistiblemente atraído hacia Sonia, no por deseo romántico, sino porque representa todo lo que él ha perdido.
Mientras él ha sucumbido a teorías intelectuales que justifican el mal, ella ha mantenido su bondad esencial a pesar de circunstancias que habrían endurecido o destruido a la mayoría. Es como si su alma reconociera en ella una posible salvación. La primera conversación privada entre Raskolnikov y Sonia ocurre en la pequeña habitación que ella alquila. El contraste entre ellos no podría ser más fuerte. Él, un antiguo estudiante brillante que ha caído en el asesinato por orgullo intelectual. Ella, una joven sin educación formal que se ha visto obligada a sacrificar su cuerpo, pero ha mantenido su alma intacta. Raskolnikov comienza a hablarle con una mezcla de desprecio y fascinación. Le pregunta cómo puede vivir haciendo lo que hace, esperando encontrar en ella algún tipo de justificación o endurecimiento que se parezca a su propia racionalización del mal. Pero Sonia responde con una sencillez desarmante. No se justifica. No pretende que su vida sea otra cosa que una tragedia. Simplemente hace lo que debe para que los niños no mueran de hambre. Esta respuesta deja a Raskolnikov sin palabras. Esperaba orgullo herido, autocompasión o cinismo, pero encuentra en su lugar una humildad y aceptación que lo desarman completamente. Por primera vez desde el asesinato, se encuentra frente a alguien a quien no puede manipular o impresionar con su intelecto. En una escena crucial, Raskolnikov le pide a Sonia que lea la historia de la resurrección de Lázaro del Nuevo Testamento. Es un momento extraño, casi surrealista. Un asesino pidiéndole a una prostituta que le lea la Biblia. Pero hay algo profundamente simbólico en esta petición. Raskolnikov, aunque no lo admite abiertamente, se ve a sí mismo como Lázaro, espiritualmente muerto, necesitado de una resurrección que parece imposible. Sonia lee la historia con una fe simple y profunda que conmueve a Raskolnikov más de lo que quiere admitir. La escena está cargada de tensión y emoción, con la voz suave de Sonia llenando la pequeña habitación mientras Raskolnikov lucha con su tormento interno. Es después de esta lectura que Raskolnikov toma la decisión más importante desde el asesinato. Decide confiar en Sonia. En una confesión temblorosa y dolorosa, le dice que él mató a la anciana prestamista y a su hermana. Espera horror, rechazo, tal vez incluso que ella lo denuncie a la policía. En lugar de eso, Sonia responde con una compasión que lo deja atónito. No justifica su crimen, ni por un momento. Pero tampoco lo rechaza como persona. Lo mira con ojos llenos de dolor por él, reconociendo completamente la magnitud de su crimen, pero también la posibilidad de su redención. Sonia le dice a Raskolnikov que debe confesar públicamente su crimen y aceptar el castigo. Solo a través de este sufrimiento, le dice, podrá encontrar la purificación y comenzar una nueva vida. Le cita las palabras de Jesús sobre la verdad que libera. Le promete que, si acepta su castigo, ella lo seguirá hasta Siberia, estando a su lado mientras paga su deuda con la sociedad. Esta respuesta no es lo que Raskolnikov quería escuchar. Una parte de él esperaba que Sonia, con su bondad, de alguna manera validara su crimen o lo absolviera. Pero otra parte, la parte que aún mantiene algo de su antigua integridad, reconoce la verdad en sus palabras. El encuentro con Sonia marca un punto de inflexión en la novela. A través de ella, Raskolnikov comienza a ver un camino hacia la redención. No es un camino fácil. Implica humillación pública, castigo, años de sufrimiento. Pero también ofrece algo que él ha perdido completamente: la posibilidad de paz interior y conexión humana genuina. Lo más sorprendente es que Sonia, a pesar de su falta de educación formal, comprende instintivamente algo que el brillante Raskolnikov ha olvidado en sus abstracciones filosóficas: que ninguna teoría intelectual puede justificar el daño a otro ser humano. Su sabiduría no viene de libros sino de una profunda comprensión del corazón humano y una fe inquebrantable en la posibilidad de redención, incluso para el peor pecador. A partir de este encuentro, Sonia se convierte en el ancla moral de Raskolnikov. Aunque lucha contra su influencia, algo en él reconoce que ella representa su única esperanza de salvación.
mientras Porfiri Petrovich lo lleva hacia la confesión a través del temor y la presión psicológica. Sonia lo guía a través del amor y la compasión. Son dos caminos hacia el mismo destino, la admisión de su culpa y la aceptación de su castigo. Mientras Sonia representa la posibilidad de redención para Raskolnikov, otro personaje entra en la historia como una visión aterradora de lo que podría llegar a ser si continúa por él. Camino del amoralismo. Arkady Ivanovich Svidrigailov es uno de los personajes más inquietantes de la literatura mundial. Un hombre que parece haber cruzado todas las líneas morales posibles y vive en un vacío ético absoluto. Svidrigailov aparece en San Petersburgo siguiendo a Dunia, la hermana de Raskolnikov, con quien está obsesionado desde que ella trabajó como institutriz en su casa. Es un hombre de unos 50 años, bien vestido y con modales refinados, pero hay algo profundamente perturbador en sus ojos pálidos y su sonrisa que nunca llega a ser completamente sincera. Los rumores sobre su pasado son escalofriantes. Se dice que fue responsable de la muerte de su esposa, a quien posiblemente envenenó. Ha seducido a incontables mujeres, algunas apenas niñas. Hay insinuaciones de otros crímenes terribles que nunca se especifican completamente. Lo más inquietante es que parece hacer el mal no por pasión o necesidad, sino por un aburrimiento existencial profundo, como si buscara constantemente nuevas sensaciones para llenar un vacío interior insaciable. El primer encuentro entre Raskolnikov y Svidrigailov ocurre cuando este último lo busca en su habitación. La conversación que sigue es una de las más extrañas y filosóficamente profundas de la novela. Svidrigailov revela que se hospeda en una habitación adyacente a la de Sonia y ha escuchado la confesión de Raskolnikov a través de la pared delgada. Lo sorprendente es que Svidrigailov no muestra ningún horror ni juicio moral ante el asesinato. Para él, es simplemente un hecho interesante. Este amoralismo completo perturba profundamente a Raskolnikov. En cierto sentido, Svidrigailov es la encarnación viva de la teoría que llevó a Raskolnikov al crimen, la idea de que ciertos hombres están más allá del bien y del mal. Pero lo que Raskolnikov ve en Svidrigailov lo horroriza. Lejos de ser el superhombre nietzscheano que imaginaba, un ser liberado de las restricciones morales ordinarias, Svidrigailov es un hombre consumido por el vacío y la desesperación. Su libertad de las restricciones morales no lo ha elevado, sino que lo ha hundido en un abismo de nihilismo. En una escena particularmente perturbadora, Svidrigailov le cuenta a Raskolnikov sobre los fantasmas que lo visitan. No está claro si estos fantasmas son reales en el contexto de la novela o alucinaciones producto de su conciencia torturada, pero el efecto es el mismo. El hombre que ha violado todas las leyes morales no encuentra paz ni siquiera en sus sueños. A pesar de su naturaleza siniestra, Svidrigailov muestra destellos ocasionales de algo parecido a la bondad. Ayuda financieramente a la familia de Sonia después de la muerte de Marmelado. Arregla el futuro de los niños huérfanos después de la muerte de Katerina Ivanovna. Incluso le da a Dunia la oportunidad de matarlo cuando intenta forzarla. Un extraño acto de justicia retorcida. Estos momentos hacen que Svidrigailov sea un personaje más complejo que un simple villano. Es como si, a pesar de su corrupción moral casi total, algo en él recordara o anhelara una humanidad que ha perdido. Pero estos destellos no son suficientes para salvarlo del vacío en el que vive. El final de Svidrigailov es uno de los momentos más sobrecogedores de la novela. Después de ser rechazado definitivamente por Dunia, y tras un sueño perturbador en el que ve a una niña que intentó seducir ahogándose en su propio dolor, Svidrigailov toma una decisión. En una mañana fría y lluviosa, se dirige a un punto apartado de la ciudad y se suicida de un disparo en la cabeza. Este suicidio es profundamente simbólico. Representa el destino final del hombre que vive completamente sin restricciones morales. No es la grandeza que Raskolnikov imaginaba para su hombre extraordinario, sino una muerte solitaria y sin sentido, el último acto de un hombre que ha agotado todas las posibilidades de sensación y significado en un mundo sin valores morales. Para Raskolnikov, Svidrigailov funciona como un espejo oscuro. Le muestra lo que podría llegar a ser si continúa justificando el mal en nombre de la excepcionalidad.
La visión es tan aterradora que empuja a Raskolnikov un paso más hacia la confesión y la aceptación de su culpa. Dostoyevsky utiliza magistralmente el contraste entre Sonia y Svidrigailov para presentar a Raskolnikov dos caminos posibles. Sonia, quien ha sufrido terriblemente, pero mantiene su bondad e integridad moral, representa el camino del arrepentimiento, el sufrimiento aceptado y la redención. Svidrigailov, quien ha disfrutado de todos los placeres materiales, pero ha perdido toda conexión moral con la humanidad, representa el camino de la autodestrucción nihilista. Entre estos dos extremos, Raskolnikov debe elegir su propio destino. Después de semanas de tormento psicológico, investigación policial, encuentros transformadores con Sonia y la visión aterradora del futuro nihilista representado por Svidrigailov, Raskolnikov finalmente llega al momento decisivo. Debe elegir entre continuar viviendo con su secreto terrible o confesar y aceptar las consecuencias de su crimen. La decisión final de Raskolnikov es impulsada por varios factores. Está agotado por el constante esfuerzo de mantener su fachada de inocencia. La presión de Porfiri Petrovich, quien le ha dado un plazo para confesar voluntariamente, se hace insoportable. El suicidio de Svidrigailov le ha mostrado el abismo que lo espera si continúa por el camino de la amoralidad. Y más que nada, las palabras de Sonia sobre la redención a través del sufrimiento han comenzado a resonar profundamente en él. Hay un momento particularmente poderoso cuando Raskolnikov va a despedirse de su madre. No le dice que va a confesar, pero hay una tristeza en su adiós que sugiere que sabe que no la volverá a ver por mucho tiempo. Su madre, con esa intuición especial que tienen las madres, siente que algo terrible está pasando, pero no puede entender qué es. Esta escena de despedida, con tanto quedando sin decir entre madre e hijo, es una de las más emotivas de la novela. Antes de dirigirse a la estación de policía, Raskolnikov va a ver a Sonia una última vez. Le dice que ha decidido seguir su consejo y confesar. Sonia está profundamente conmovida. Le da su pequeña cruz de madera para que la lleve durante su confesión, un símbolo del sufrimiento que debe aceptar, pero también de la redención que puede encontrar a través de él. La escena de la confesión es extraordinaria por su sencillez. Después de toda la complejidad psicológica que ha precedido a este momento, la confesión en sí es sorprendentemente directa. Raskolnikov entra en la estación de policía, encuentra al oficial Ilya Petrovich, irónicamente, no a Porfiri Petrovich, quien ha jugado un papel tan importante en llevarlo a este punto, y simplemente dice: «Fui yo quien mató a la anciana prestamista y a su hermana Lizaveta con un hacha, y luego la robé». La reacción del oficial es de incredulidad inicial. Ha habido varias confesiones falsas de este crimen, personas perturbadas buscando atención o con delirios de culpa. Pero algo en la manera en que Raskolnikov hace su confesión, la calma extraña que ha descendido sobre la hora que finalmente ha cruzado este umbral, convence al oficial de que está diciendo la verdad. El juicio que sigue es descrito brevemente. Hay circunstancias atenuantes, el hecho de que Raskolnikov estaba claramente en un estado mental alterado, que devolvió la mayor parte del botín sin usarlo y que confesó voluntariamente. Es sentenciado a 8 años de trabajos forzados en Siberia, una sentencia relativamente clemente para la época. Antes de partir hacia Siberia, Raskolnikov se despide de su hermana Dunia. A diferencia de su madre, Dunia ha intuido la verdad y, aunque devastada, muestra una fuerza extraordinaria. Le promete a su hermano que lo esperará, que estará ahí cuando regrese. Es un momento de amor incondicional que impacta profundamente a Raskolnikov. El viaje a Siberia marca el comienzo de la fase final de la transformación de Raskolnikov. El paisaje desolado, el frío extremo, la dureza del trabajo forzado en las minas. Todo esto es descrito de manera vívida pero breve. Dostoyevsky, quien pasó 4 años en un campo de trabajo siberiano similar por actividades políticas, conocía de primera mano el horror de estos lugares. Lo más notable es que, a pesar de haber confesado y estar cumpliendo su sentencia, Raskolnikov inicialmente no muestra un verdadero arrepentimiento. Sigue creyendo que su crimen no fue un error moral sino un error práctico.
No logró ser el tipo de hombre extraordinario que su teoría exigía. Sigue viendo su castigo como una humillación, no como una justicia merecida. Esta falta de arrepentimiento verdadero separa a Raskolnikov de los otros prisioneros. Ellos, en su mayoría campesinos que cometieron crímenes en momentos de pasión o desesperación, reconocen instintivamente que hay algo diferente en él. No lo aceptan, lo ven como alguien que se cree superior a ellos, y lo tratan con hostilidad apenas contenida. La única luz en esta existencia oscura es Sonia, quien, fiel a su promesa, ha seguido a Raskolnikov hasta Siberia. Vive en un pueblo cercano al campo de trabajo y lo visita cuando las reglas lo permiten. Le trae pequeños consuelos, noticias de su familia, y más importante, un amor inquebrantable que no pide nada a cambio. Es a través de este amor constante, paciente, que Raskolnikov comienza finalmente su verdadera transformación. No es un cambio repentino sino gradual, casi imperceptible, como el deshielo lento de la primavera siberiana que Dostoyevski describe tan bellamente. El momento culminante de esta transformación ocurre una tarde, cuando Raskolnikov está descansando fuera del campo de trabajo. Ve a Sonia a lo lejos, esperando para poder verlo, aunque sea brevemente. De repente, una emoción abrumadora lo invade. Cae a sus pies, llorando, incapaz de explicar lo que está sintiendo, pero sabiendo que algo fundamental ha cambiado dentro de él. No es exactamente arrepentimiento, ni culpa, ni siquiera amor en el sentido romántico convencional. Es un reconocimiento profundo de su humanidad compartida con Sonia, con los otros prisioneros, con todas las personas a las que su teoría intelectual lo había hecho ver como inferiores o insignificantes. Es una rendición de su orgullo, una aceptación de su vulnerabilidad y falibilidad humanas. Dostoyevski describe este momento no como el final del viaje de Raskolnikov, sino como su verdadero comienzo. Aquí comienza una nueva historia, escribe, la historia de la renovación gradual de un hombre, la historia de su transición progresiva de un mundo a otro, de su conocimiento de una nueva realidad hasta entonces completamente desconocida. El libro termina con esta promesa de renacimiento. No vemos a Raskolnikov completamente redimido, perfectamente transformado. Eso sería demasiado simple, demasiado fácil. En cambio, vemos a un hombre que ha reconocido finalmente la necesidad de cambio y ha dado el primer paso, quizás el más difícil, en ese largo camino. Es un final que sugiere que la redención es posible incluso después del acto más terrible, pero que no es fácil ni instantánea. Requiere la aceptación honesta de la culpa, el sufrimiento como consecuencia natural del crimen, y la humildad de reconocer que ningún ser humano está por encima de la ley moral básica que nos conecta a todos. Los últimos días de la novela nos muestran a un Raskolnikov transformado. Ya no es el joven arrogante que creía estar por encima de la moral común. Tampoco es un criminal atormentado por pesadillas y paranoia. Es un hombre que ha comenzado a encontrar una extraña paz en la aceptación de su castigo. Los otros prisioneros, que antes lo despreciaban por su actitud distante y orgullosa, comienzan a notar el cambio en él. No se vuelven sus amigos inmediatamente, pero la hostilidad comienza a disminuir. Incluso los guardias notan que hay algo diferente en este prisionero educado que antes parecía despreciarlos, silenciosamente, y ahora los mira con una nueva humildad. Los días en Siberia siguen siendo duros. El trabajo en las minas es agotador. El frío penetra hasta los huesos durante los largos inviernos. La comida es escasa y mala. Pero Raskolnikov descubre que puede soportar estas privaciones físicas mucho mejor ahora que ha encontrado un cierto equilibrio mental. En una escena conmovedora, uno de los prisioneros más duros, un hombre que nunca hablaba con Raskolnikov, le ofrece silenciosamente un trozo extra de pan durante la cena. No hay grandes palabras ni gestos dramáticos, solo este pequeño acto de solidaridad humana. Raskolnikov lo acepta con lágrimas en los ojos, entendiendo que ha sido finalmente aceptado como un igual. Sonia continúa visitándolo, trayendo la luz de su amor a su existencia oscura. Durante estas visitas, hablan poco. Las palabras parecen innecesarias ahora.
A veces simplemente se sientan juntos, mirando el vasto paisaje siberiano, encontrando consuelo en la presencia del otro. Una tarde, Sonia le entrega una carta de Dunia. Su hermana le cuenta que ha rechazado a Luzin y está construyendo una vida independiente. También menciona que su madre ha muerto, una noticia que llena a Raskolnikov de dolor, pero también de alivio de que ella nunca supo la verdad sobre su hijo. Lo que más impacta a Raskolnikov en la carta es que Dunia no expresa lástima por él. Le habla como al hermano que siempre ha admirado, compartiendo sus pensamientos y esperanzas como si estuvieran simplemente separados por la distancia, no por muros de prisión. Hay un momento simbólico cuando Raskolnikov, trabajando bajo el sol del verano, encuentra un pequeño brote creciendo entre las rocas áridas. Esta imagen de vida emergiendo en el entorno más inhóspito refleja su propio renacimiento interior. Guarda silenciosamente este recuerdo, sin compartirlo con nadie, como un tesoro personal. A medida que pasan los meses, Raskolnikov comienza a leer el Nuevo Testamento que Sonia le dio antes de su confesión. Al principio lo hace más para complacerla que por convicción personal. Pero gradualmente, las palabras comienzan a resonar en él. No es una conversión repentina ni dramática, sino un lento despertar a una forma diferente de ver el mundo y su lugar en él. Lo que Raskolnikov encuentra en estas páginas no es tanto un conjunto de reglas morales como una afirmación de la dignidad inherente a cada ser humano, incluso los más humildes y aparentemente insignificantes. Esta idea contrasta fuertemente con su antigua teoría sobre los hombres extraordinarios y ordinarios. Un día, mientras lee sobre el perdón, Raskolnikov rompe a llorar. Llora no solo por la anciana Elizaveta, a quienes mató, sino también por todas las personas a las que ha herido con su orgullo y egoísmo, su madre, su hermana, Razumijin, y especialmente Sonia. Es un momento de empatía genuina, quizás el primero en su vida adulta. Cerca del final de la novela, hay una escena donde Raskolnikov y Sonia observan juntos la puesta de sol desde la orilla de un río. El antiguo estudiante, ahora un prisionero humilde, le toma la mano y le agradece por todo lo que ha hecho por él. No es una declaración romántica grandilocuente, sino un reconocimiento simple pero profundo del papel que ella ha jugado en su salvación. Sonia, con lágrimas de alegría en los ojos, entiende que este agradecimiento marca el verdadero fin de su aislamiento. El muro invisible que Raskolnikov había construido alrededor de sí mismo, incluso después de su confesión, finalmente se ha derrumbado. Ya no es un hombre solo, luchando contra el mundo y contra sí mismo. Es simplemente un ser humano entre otros, capaz de dar y recibir amor. La novela termina con esta nota de esperanza cautelosa. Dostoyevski no nos muestra a un Raskolnikov completamente redimido, pues aún tiene años de castigo por delante. No nos muestra una reunión feliz con su familia, ni una boda con Sonia. Estos serían finales demasiado simples para una historia tan profundamente compleja. En cambio, nos deja con la imagen de un hombre que ha comenzado, apenas comenzado, el largo viaje de regreso a la humanidad que una vez despreció. Es un viaje que continuará mucho después de que cerremos el libro, y esta apertura hacia el futuro es quizás el aspecto más poderoso y perdurable del final de Crimen y Castigo. Más allá de la trama, Crimen y Castigo explora varios temas filosóficos profundos que han mantenido su relevancia a través de los siglos. Uno de los temas centrales es la naturaleza de la moral y su relación con la razón humana. Raskolnikov representa el racionalismo llevado al extremo, la idea de que podemos determinar lo correcto y lo incorrecto puramente a través del pensamiento lógico. Su teoría sobre los hombres extraordinarios es producto de este racionalismo desconectado de la intuición moral básica que la mayoría de los humanos comparten. A través del colapso psicológico de Raskolnikov después del asesinato, Dostoyevski sugiere que hay límites a lo que la razón pura puede determinar moralmente. Algunas verdades morales parecen estar inscritas en nuestra naturaleza más profunda, y violarlas causa un daño psicológico real incluso cuando nuestra mente consciente intenta justificar nuestras acciones. Otro tema importante es la tensión entre individualismo y comunidad.
Raskolnikov inicialmente ve a los demás como meros peones u obstáculos en su camino hacia la grandeza personal. Su teoría es profundamente individualista, colocando a ciertas personas excepcionales por encima de las necesidades y derechos de la comunidad. Su redención comienza cuando empieza a reconocer su conexión fundamental con otros seres humanos, especialmente con Sonia. El mensaje de Dostoyevsky parece ser que ningún ser humano es una isla, que nuestra humanidad está inextricablemente ligada a nuestra capacidad para reconocer y honrar la humanidad en los demás. La novela también explora profundamente el tema de la libertad y sus límites. Raskolnikov quiere una libertad absoluta, la libertad de definir sus propios valores más allá de las restricciones sociales. Pero descubre que esta libertad sin límites no lleva a la grandeza sino a la autodestrucción. La verdadera libertad, sugiere Dostoyevsky, no consiste en estar más allá de toda ley moral, sino en elegir libremente someterse a ciertos principios morales fundamentales. Es la paradoja de que encontramos nuestra libertad más auténtica no en la rebelión total sino en la aceptación voluntaria de ciertas verdades que nos preceden y trascienden. La naturaleza del sufrimiento es otro tema central. Para Dostoyevsky, influenciado por la tradición cristiana ortodoxa rusa, el sufrimiento no es simplemente algo que debemos evitar a toda costa, como tiende a pensar la mentalidad moderna. Es potencialmente un camino hacia la purificación y la transformación espiritual. Esto no significa que Dostoyevsky glorifique el sufrimiento por sí mismo, o que crea que todo sufrimiento es necesariamente redentor. La miseria de los pobres de San Petersburgo es presentada como una injusticia que debe ser aliviada, no celebrada. Pero el sufrimiento que viene como consecuencia natural de nuestras propias acciones, especialmente de nuestros errores morales, puede ser un catalizador para un cambio profundo si lo enfrentamos con honestidad. Finalmente, la novela explora la posibilidad de redención incluso después de los actos más terribles. Dostoyevsky, que estuvo a punto de ser ejecutado antes de recibir un indulto de último momento y pasar años en un campo de trabajo siberiano, conocía personalmente el poder transformador del perdón y la segunda oportunidad. A través de la historia de Raskolnikov, nos muestra que ningún ser humano debe ser definido únicamente por sus peores acciones. Incluso el asesino más frío puede encontrar su camino de regreso a la humanidad si está dispuesto a enfrentar honestamente lo que ha hecho y aceptar las consecuencias. Este mensaje de esperanza incluso en las circunstancias más oscuras es quizás el legado más perdurable de Crimen y Castigo, una novela que nos lleva a los rincones más oscuros del alma humana, pero siempre con la promesa de que la luz puede encontrar su camino incluso allí. Para entender completamente Crimen y Castigo, es útil conocer el contexto histórico en el que Dostoyevsky escribió la novela. La Rusia de mediados del siglo XIX estaba experimentando cambios sociales y políticos profundos. En 1861, apenas 5 años antes de la publicación de Crimen y Castigo, el zar Alejandro II había emancipado a los siervos, liberando a millones de rusos de lo que era esencialmente un sistema de esclavitud. Esta reforma masiva, aunque necesaria, creó enormes dislocaciones sociales, con personas desarraigadas de sus comunidades tradicionales fluyendo hacia las ciudades. San Petersburgo, donde se desarrolla la historia, era una ciudad de contrastes extremos. Construida por Pedro el Grande como una ventana hacia Europa, tenía avenidas amplias y edificios elegantes que rivalizaban con los de París o Viena. Pero detrás de estas fachadas lujosas existían barrios de pobreza abyecta, donde familias enteras vivían hacinadas en sótanos húmedos o apartamentos minúsculos divididos entre múltiples inquilinos. Era también una época de fermentación intelectual. Ideas radicales de Europa occidental, especialmente las relacionadas con el socialismo, el nihilismo y el anarquismo, estaban siendo debatidas apasionadamente por estudiantes e intelectuales rusos. Estas ideas a menudo incluían críticas radicales a la religión tradicional y a las estructuras sociales establecidas. Dostoyevsky mismo había sido parte de un círculo revolucionario en su juventud. Fue arrestado en 1849 por participar en reuniones de un grupo que discutía textos socialistas prohibidos.
condenado a muerte, recibió un indulto de último momento y fue enviado a un campo de trabajo en Siberia. Esta experiencia transformó profundamente sus perspectivas políticas y religiosas. Cuando escribió Crimen y Castigo, Dostoyevski estaba profundamente preocupado por la dirección que estaban tomando las ideas revolucionarias en Rusia. Veía peligro en el materialismo y racionalismo extremos que estaban reemplazando la fe tradicional y los valores morales. La teoría de Raskolnikov, con su justificación racional del asesinato en nombre de un bien mayor, representa precisamente el tipo de pensamiento que Dostoyevski temía. Al mismo tiempo, Dostoyevski era plenamente consciente de las injusticias sociales de su época. Las descripciones de la pobreza en la novela, la situación desesperada de Sonia y su familia, la miseria de los borrachos en las tabernas, todo esto no es mera invención literaria, sino un reflejo preciso de realidades sociales que Dostoyevski había observado de primera mano. Esta combinación de crítica a las ideologías revolucionarias radicales y reconocimiento de las injusticias sociales reales hace que la perspectiva de Dostoyevski sea difícil de clasificar en términos políticos modernos. No es ni simplemente conservador ni simplemente progresista. Su principal preocupación era la dignidad y el valor inherente de cada ser humano individual, independientemente de su posición social o utilidad para algún proyecto ideológico abstracto. Este contexto histórico añade otra capa de significado a la novela. Raskolnikov no es solo un individuo luchando con sus demonios personales, sino también un producto de su tiempo, influenciado por las mismas ideas y presiones sociales que estaban transformando la Rusia del siglo XIX. Su historia es tanto personal como política, una exploración de las consecuencias humanas de ideas abstractas cuando son llevadas a sus conclusiones lógicas extremas. Desde su publicación en 1866, Crimen y Castigo ha dejado una marca indeleble en la literatura mundial y en la cultura popular. En términos literarios, la novela revolucionó la forma en que los escritores representan la psicología humana. La técnica de Dostoyevski de llevarnos profundamente dentro de la mente torturada de Raskolnikov, mostrando sus pensamientos contradictorios, sus racionalizaciones, sus miedos, influyó enormemente en el desarrollo de la novela psicológica moderna. Escritores tan diversos como William Faulkner, Virginia Woolf, James Joyce y Franz Kafka reconocieron su deuda con Dostoyevski. Su técnica del monólogo interior, que permite al lector experimentar directamente los pensamientos de un personaje en toda su complejidad y contradicción, se convirtió en una herramienta estándar en la literatura del siglo XX. Más allá de su influencia técnica, los temas morales y filosóficos de Crimen y Castigo han resonado a través de generaciones de lectores. La lucha de Raskolnikov con cuestiones de moralidad, libertad, culpa y redención sigue siendo tan relevante hoy como lo era en el siglo XIX. La novela ha sido adaptada numerosas veces al cine, la televisión y el teatro. Directores como Joseph von Stermer, Aki Kaurismäki y Andrew Oke se han llevado la historia a la pantalla, cada uno enfatizando diferentes aspectos de la compleja narrativa. En la cultura popular, referencias a Crimen y Castigo aparecen en lugares sorprendentes, desde canciones de rock hasta videojuegos. La idea del criminal intelectual atormentado por su propia conciencia ha ingresado profundamente en nuestro imaginario colectivo. Quizás el mayor logro de Dostoyevski es que, más de 150 años después de su publicación, Crimen y Castigo sigue siendo leído no como una reliquia histórica, sino como una obra viva que habla directamente a las preocupaciones contemporáneas. En una era donde las ideologías radicales de varios tipos siguen tentando a las personas a justificar actos terribles en nombre de causas aparentemente nobles, la advertencia de Dostoyevski sobre los peligros del racionalismo moral abstracto sigue siendo intensamente relevante. Al mismo tiempo, en un mundo que a menudo parece dividido entre un cinismo desesperanzado y un moralismo simplista, la visión de Dostoyevski de la complejidad moral humana, junto con su fe inquebrantable en la posibilidad de redención incluso para el peor transgresor, ofrece una perspectiva que es tanto desafiante como profundamente compasiva. Cada nueva generación de lectores descubre en Crimen y Castigo no solo una obra maestra literaria, sino un espejo en el que pueden ver reflejadas sus propias luchas morales.
La novela nos invita a cuestionar nuestras propias teorías y justificaciones, a reconocer nuestra capacidad para el autoengaño y a mantener la esperanza en nuestra capacidad para el cambio moral genuino incluso en las circunstancias más oscuras. Lo que hace que este libro sea tan poderoso es cómo muestra la batalla dentro de la mente de Raskolnikov. No es simplemente una historia de un detective persiguiendo a un criminal. Es la historia de un hombre perseguido por su propia conciencia. Raskolnikov quería probarse a sí mismo que estaba por encima de la moral común. Creía que podía matar a la anciana sin sentir remordimiento, como haría un verdadero hombre extraordinario. Pero descubre que no puede escapar de su humanidad tan fácilmente. Su mente se convierte en un campo de batalla. Una parte de él sigue creyendo en su teoría y trata de justificar el asesinato. Otra parte siente un horror y una culpa tremendos. Esta lucha lo está destruyendo desde dentro. Es como si Dostoyevsky nos dijera que no podemos escapar de nuestra moral humana básica, por mucho que lo intentemos con ideas inteligentes. Hay algo dentro de nosotros que sabe cuando hemos hecho algo terriblemente mal. Aunque el título del libro es Crimen y Castigo, el verdadero castigo no es la sentencia legal que Raskolnikov recibe al final. El verdadero castigo comienza inmediatamente después del crimen. Es interesante que Raskolnikov casi quiere ser atrapado. Comete errores. Deja pistas. Incluso va a la escena del crimen y llama la atención. No es el comportamiento de alguien que realmente quiere salirse con la suya. Dostoyevsky nos muestra que el peor castigo para un criminal no viene de fuera, sino de dentro. El remordimiento, la culpa, la pérdida de paz mental, el aislamiento de los demás humanos, todo esto es mucho peor que cualquier prisión física. La idea central que lleva a Raskolnikov al crimen merece un análisis más profundo. Él cree que hay personas extraordinarias como Napoleón, César o Mahoma que tienen derecho a romper las reglas normales. Según él, estas personas pueden incluso matar si es necesario para lograr grandes cosas. Lo peligroso de esta teoría es que Raskolnikov no solo la piensa, sino que decide ponerla a prueba, usando a sí mismo y a la anciana como sujetos de experimento. Lo más interesante es que ideas similares han aparecido muchas veces en la historia. Los dictadores justifican sus crímenes diciendo que son necesarios para un bien mayor. Incluso personas normales a veces piensan que las reglas no se aplican a ellas porque son especiales de alguna manera. Dostoyevsky parece advertirnos sobre el peligro de estas ideas. Nos muestra que cuando alguien se cree por encima de la moral común, el resultado no es grandeza sino autodestrucción. La historia se desarrolla en la San Petersburgo del siglo XIX, una ciudad con enormes diferencias entre ricos y pobres. Esta desigualdad juega un papel importante en los motivos de Raskolnikov. Él ve cómo su hermana está a punto de casarse con un hombre rico que no ama, solo para ayudar económicamente a su familia. Ve niños hambrientos y mujeres como Sonia forzadas a prostituirse para sobrevivir. Ve cómo la anciana prestamista se aprovecha de los pobres desesperados. La injusticia social alimenta su resentimiento y le ayuda a justificar su crimen. Piensa que está haciendo algo bueno al eliminar a alguien que explota a los pobres. Dostoyevsky no justifica el crimen de Raskolnikov, pero nos hace entender cómo la pobreza extrema puede distorsionar el pensamiento moral de una persona. La religión, específicamente el cristianismo ortodoxo ruso, juega un papel central en la historia. Sonia, quien guía a Raskolnikov hacia la redención, tiene una fe profunda a pesar de su vida difícil. Cuando lee la historia de Lázaro a Raskolnikov, es un momento poderoso. Lázaro, quien volvió de la muerte, simboliza cómo Raskolnikov puede renacer moralmente después de su terrible crimen. Para Dostoyevsky, la redención viene a través del sufrimiento y la aceptación de la culpa. No es casualidad que el libro termine con la promesa de una nueva vida para Raskolnikov después de aceptar su castigo. Muestra la creencia del autor en la posibilidad de renacimiento moral incluso después de los actos más terribles. Otro tema importante es cómo el aislamiento daña a Raskolnikov, mientras que la conexión humana lo salva.
Antes del crimen, Raskolnikov se había aislado del mundo. Dejó de ver amigos, ignoraba a su casera, apenas salía de su habitación. Este aislamiento le permitió desarrollar teorías peligrosas sin el contrapeso de otras perspectivas. Después del crimen, su aislamiento empeora. No puede conectar genuinamente con nadie porque lleva un secreto terrible. Es solo cuando comienza a reconectarse, especialmente con Sonia, que encuentra un camino hacia la redención. La novela sugiere que necesitamos a otras personas no solo para sobrevivir físicamente, sino también para mantener nuestra salud moral. La forma en que Dostoyevski cuenta esta historia es revolucionaria. Nos lleva profundamente dentro de la mente trastornada de Raskolnikov, haciéndonos experimentar sus pensamientos contradictorios, sus miedos, sus justificaciones. El autor ruso fue uno de los primeros en usar lo que llamamos el monólogo interior, mostrándonos directamente los pensamientos caóticos del protagonista. Esto hace que la historia sea increíblemente intensa y personal. Además, crea una atmósfera sofocante que refleja el estado mental de Raskolnikov. Las calles estrechas de San Petersburgo, los apartamentos pequeños y abarrotados, el calor sofocante del verano, todo contribuye a una sensación de presión y claustrofobia. Este estilo influyó enormemente en la literatura posterior y sigue siendo estudiado por su brillantez psicológica. Aunque Crimen y Castigo fue escrito hace más de 150 años, sus temas siguen siendo sorprendentemente actuales. En nuestro mundo moderno, también vemos personas que creen estar por encima de las reglas morales. Vemos líderes políticos que mienten por un supuesto bien mayor. Vemos personas famosas que creen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Incluso en nuestra vida diaria, a veces nos encontramos justificando acciones que sabemos que están mal. La advertencia de Dostoyevski sigue siendo poderosa. Cuando empezamos a pensar que estamos por encima de las reglas morales básicas, nos estamos poniendo en un camino peligroso. Una de las lecciones más importantes de Crimen y Castigo es sobre el poder de nuestra conciencia moral. Raskolnikov descubre que no puede escapar de ella, por mucho que lo intente con justificaciones inteligentes. Esto nos enseña a prestar atención a esa voz interior que nos dice cuando algo está mal. A veces intentamos silenciarla con excusas o distracciones, pero como Raskolnikov, podemos descubrir que ignorarla tiene un costo muy alto para nuestra salud mental y nuestra felicidad. Practica la honestidad contigo mismo. Cuando sientas que algo no está bien, no intentes justificarlo con razones complicadas. Simplemente reconoce esa sensación y pregúntate si realmente quieres hacer algo que te hace sentir mal. Antes de tomar una decisión difícil, pregúntate cómo te sentirás después. ¿Podrás dormir tranquilo? ¿Podrás mirar a los ojos a las personas que amas? Esta simple verificación puede evitarte mucho sufrimiento. El orgullo excesivo de Raskolnikov es una causa principal de su caída. Está tan convencido de su propia brillantez que cree poder definir su propia moral. Este orgullo lo ciega ante las consecuencias reales de sus acciones. En nuestras vidas, también podemos caer en la trampa del orgullo excesivo. Podemos pensar que somos demasiado inteligentes para cometer errores comunes, o que nuestras circunstancias especiales justifican romper reglas que otros deben seguir. Cultiva la humildad. Recuerda que incluso las personas más brillantes cometen errores morales terribles cuando se dejan llevar por el orgullo. Estar abierto a cuestionar tus propias ideas, especialmente cuando te convienen, es una señal de verdadera inteligencia. Busca perspectivas diferentes a la tuya. Raskolnikov se aisló, lo que le permitió reforzar sus ideas peligrosas. Hablar con personas que piensan diferente a ti puede ayudarte a ver puntos ciegos en tu razonamiento moral. Como vimos en el análisis, el aislamiento daña a Raskolnikov, mientras que la conexión humana, especialmente con Sonia, lo salva. Esto tiene implicaciones prácticas para nuestras propias vidas. Cultiva relaciones donde puedas ser auténtico. Todos necesitamos personas con las que podamos hablar honestamente sobre nuestras luchas morales.
El aislamiento puede distorsionar nuestro pensamiento y permitirnos justificar acciones que normalmente sabríamos que están mal. Si estás pasando por un dilema moral, habla con alguien en quien confíes. A veces, simplemente explicar la situación a otra persona puede ayudarte a ver más claramente cuál es el camino correcto. Una de las lecciones más poderosas de la novela es sobre cómo manejar nuestros errores. Raskolnikov inicialmente intenta escapar de las consecuencias de su crimen, pero solo encuentra paz cuando finalmente lo confiesa y acepta su castigo. Cuando cometas un error, grande o pequeño, resiste la tentación de ocultarlo o negarlo. Aceptar la responsabilidad puede ser doloroso a corto plazo, pero es liberador a largo plazo. Practica pedir perdón sinceramente. No digas cosas como, siento que te hayas ofendido. Di simplemente, lo siento. Me equivoqué. Esta honestidad básica es el primer paso hacia la reparación de relaciones dañadas. Sonia, con su compasión infinita incluso hacia un asesino, nos enseña sobre el poder transformador de la compasión. No justifica lo que Raskolnikov ha hecho, pero tampoco lo rechaza como persona. Practica la compasión hacia ti mismo cuando cometas errores. El autocastigo excesivo raramente lleva a un cambio positivo. Reconoce tu error, pero también recuerda que eres más que tus peores acciones. Extiende esa misma compasión hacia otros. Esto no significa justificar comportamientos dañinos, sino reconocer la humanidad incluso en personas que han cometido errores serios. La pobreza y desigualdad extremas influyen en las acciones de Raskolnikov. Aunque esto no justifica su crimen, nos recuerda que nuestro entorno puede afectar profundamente nuestro pensamiento moral. Sé consciente de cómo tu entorno puede estar influyendo en tus decisiones morales. ¿Estás rodeado de personas que normalizan comportamientos cuestionables? ¿Estás bajo presiones que están distorsionando tu juicio? Cuando sea posible, trabaja para crear entornos que apoyen, no socaven, tus valores. Esto puede significar elegir cuidadosamente amistades, trabajos o incluso contenido de medios que consumes. Finalmente, el arco de Raskolnikov nos muestra que incluso después de las acciones más terribles, el cambio y crecimiento moral son posibles. Nunca es tarde para tomar un mejor camino. No te definas por tus peores errores. Como Raskolnikov, todos tenemos la capacidad de reflexionar, aprender y crecer moralmente a lo largo de nuestras vidas. Apoya el cambio positivo en otros. Sé como Sonia, quien nunca perdió la fe en la capacidad de Raskolnikov para redimirse, incluso cuando él mismo había perdido la esperanza. Y así llegamos al final de nuestro viaje por una de las novelas más profundas jamás escritas. Crimen y castigo no es solo una historia sobre un asesinato. Es un espejo donde todos podemos ver reflejadas nuestras propias luchas morales. Quizás nunca nos enfrentemos a dilemas tan extremos como Raskolnikov, pero todos conocemos la tentación de justificar acciones que en el fondo sabemos que están mal. Todos hemos sentido el poder de la culpa y la posibilidad de redención. Te agradezco por acompañarme en esta exploración. Si has encontrado valor en este análisis, considera suscribirte al canal para más contenidos como este. Estamos creando una comunidad de personas interesadas en explorar las grandes obras de la literatura y las lecciones que pueden enseñarnos para nuestras vidas actuales. Y ahora me gustaría escuchar tus reflexiones. ¿Crees que todos tenemos un límite moral que no podemos cruzar sin destruirnos a nosotros mismos, como Raskolnikov? ¿O piensas que algunas personas realmente pueden estar por encima de la moral común? Comparte tus pensamientos abajo. Recuerda siempre, como nos enseña esta poderosa novela, la moralidad es frágil. Todos estamos a solo una decisión de convertirnos en algo que juramos jamás ser. Hasta el próximo vídeo.